Formalmente, el inicio ya de esta sesión, me parece que es la sesión número 4, ¿verdad? De este módulo número 2. En esta sesión número 4, vamos a conversar lo relativo a el expediente de contratación. Bueno, antes de iniciar con la clase, como comentábamos hace unos minutos, el día de hoy nos hemos visto con la sorpresa de que la presidencia del Consejo de Ministros ha emitido el decreto supremo número 101 del 2020, en el que ordena pues la reactivación económica gradualmente de algunas actividades, ¿verdad? Sin embargo, en su artículo número 2 textualmente señala que no estamos comprendidos dentro de este inicio de actividades de conglomerados productivos y comerciales de la fase 2, los departamentos de La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque, Loreto, Ucayali, etc., ¿no es cierto? Quiere decir que en estas regiones, aparentemente, vamos a seguir en cuarentena obligatoria sin que se puedan reactivar las actividades económicas, ¿no? Aunque en realidad hay que ser muy sinceros, creo yo que esta cuarentena ya no es tan cierta, ¿verdad? Porque vemos todos los días a un sinfín de personas que tienen sus negocios, que tienen sus pequeñas empresas y que salen igual día a día a poder generarse algún tipo de ingresos, a pesar de que probablemente sus actividades económicas aún no estén aprobadas, ¿verdad? Pero bueno, es que también habrá que comprender por ese lado la necesidad que tienen algunas personas, dueñas de algunos negocios, que se ven en la imperiosa necesidad de realizar estas acciones, ¿verdad? Ya vamos más de 60 o 70 y tantos días de cuarentena y es evidente que ya la canción de Resistiré ya no sea tan eficiente para todos los peruanos, ¿verdad? Pero bueno, nos quedará desde la posición en la que nos encontramos seguir tratando en la medida de lo posible de cumplir en estricto esta cuarentena, tratando de movilizarnos única y exclusivamente para aquello que consideremos indispensables, sobre todo siguiendo los protocolos de salubridad para poder contrarrestar los efectos del COVID. ¿Ya? Mientras tanto, por otro lado, otra cara de la moneda, también el Ejecutivo emitió el decreto con el que amplía el estado de emergencia sanitaria para el sector salud hasta por 90 días más, ¿cierto? Estamos hablando de hasta julio o al mes de agosto. ¿Qué quiere decir esa emergencia sanitaria? Esta emergencia sanitaria es la puerta abierta para que diversas entidades del sector salud puedan adquirir bienes directamente relacionados con contrarrestar los efectos del COVID utilizando la modalidad de contratación especial denominada contratación directa. Esta contratación directa, que es la que vamos a estudiar cuando estemos en el tercer módulo, vamos a verificar cómo es que las entidades públicas pueden dejar de lado la etapa del procedimiento de selección para convocar o para contratar directamente con un proveedor. Estuve leyendo algunos artículos periodísticos el día de hoy que estas contrataciones directas, básicamente por emergencia sanitaria, están siendo bastante cuestionadas porque aducen algunos periodistas de que es la ventana abierta a la corrupción, ¿verdad? De que es la forma en que las entidades públicas puedan comprar lo que sea, lo que encuentren. Y hay que recordar que así como hemos visto la importancia del requerimiento, en la contratación directa también es muy importante el requerimiento. También es importante lo que la entidad necesite, porque la entidad no puede, por ejemplo, la entidad no puede salir a comprar algo que no sabe. O sea, no significa, o sea, el Perú o el país o las entidades públicas no pueden ser compradores compulsivos, como esos compradores que dicen, uy, me depositaron mi sueldo, me voy y compro lo que sea, porque quiero comprar. El Estado no puede hacer eso. Acuérdense que nosotros hemos visto que el Estado cumple simplemente con una planificación y una programación, reconociendo primeramente cuáles son sus necesidades y qué es aquello indispensable para poder cumplir sus funciones. Y recuerden
que alcanzar la finalidad pública de satisfacer las necesidades, maximizar el valor de los recursos públicos y generar condiciones positivas en la vida de los ciudadanos, ¿verdad? Que las compras que se realicen repercutan de manera positiva en los ciudadanos. Por ejemplo, una situación muy evidente de la falta de razonabilidad para realizar las compras, podríamos citar lo que menciona su compañero Cristian, ¿no? El avión fantasma que están comprando, ¿no? Un avión que ni siquiera está todavía terminado, ¿cierto? Que está en proyecto. Bueno, nos queda simplemente continuar remando este barco llamado Perú para intentar, pues, con nuestro granito de arena, contribuir para mejorar en algún futuro cercano la contratación pública. Escuché también, si mal no recuerdo, fue el premier, me parece, un ministro que mencionó la necesidad de la modificación de la norma de contrataciones. O sea, estamos hablando de otra modificación a la norma, ¿no? O sea, ya no la 3022.5 que ha sido modificada últimamente con el 1444, sino una nueva modificación, exactamente, ¿no? Yo insistiré siempre de que la razón de las malas compras no está en la norma. Podemos cambiar de normas un sinfín de veces. La razón de las compras ineficientes, la razón de la corrupción está en la calidad de funcionarios públicos que tenemos. Podemos tener normas perfectas, normas bonitas en letra, pero si no tenemos calidad de funcionarios éticos, si no tenemos funcionarios que se comporten a la altura de las circunstancias, vamos a seguir teniendo problemas en la contratación. Ah, por cierto, me imagino que vieron esa película que les recomendé, ¿verdad? ¿Sí? Ni siquiera la vieron, ¿no es cierto? Bueno, si no la han visto todavía, les sugiero, me permito recomendarles que las puedan ver, porque es una película que creo yo que en estos tiempos nos ayudan a reafirmar la convicción con nuestros valores para poder aportar a la administración pública esa calidad de funcionarios públicos que falta, ¿ya? Muy bien. A ver, Neisser, ¿qué nombre, cómo era el nombre de la película? Reto de valientes, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí está, muy bien chicos, entonces les los felicito realmente por haberla visto porque es una película muy bonita, ¿ya? Y que, fíjense, tiene que ver mucho con las decisiones que uno toma, ¿no es cierto? Es así que el funcionario tiene justamente esa discrecionalidad para poder tomar decisiones todos los días cuando se sienta en su escritorio a firmar o autorizar una contratación directa, a firmar un requerimiento, a otorgar una buena pro, a resolver un recurso de apelación, etcétera, ¿cierto? Todos esos momentos, todas esas etapas son decisiones que el funcionario público debe tomar en aras de poder contribuir a una contratación eficiente. Su compañera Cristina me pregunta, ¿bajo qué criterios se exceptúa de la norma de contrataciones a la adquisición del avión ucraniano, según se dijo en el reportaje? No terminé de ver el reportaje, pero me parece que es por el tema de contratación secreto militar. Ahí está, excelente, Cristian. Ahí tenemos ahí tenemos el asistente del día de hoy. Muy bien, Cristian. Así es, ¿no es cierto? Bajo 7 llaves, secreto militar. Pero me imaginaba que esa debía haber sido la modalidad por la cual se exoneraba. Muy bien, entonces muchachos, empecemos ya el desarrollo de esta clase que corresponde, como se los mencioné hace un momento, al tema del expediente de contratación. ¿Y qué es el expediente de contratación? A ver, díganme ustedes, ¿qué han escuchado? ¿Qué saben del expediente de contratación?
¿Qué creen ustedes que es el expediente de contratación? Cuando escuchan esa palabra del expediente, ¿qué creen ustedes que es? ¿Qué contiene? ¿Qué es lo que hay en este expediente? Su compañero Ernesto menciona el historial del proceso, Beto menciona son todos los documentos, ¿sí? Y efectivamente no dejan de tener razón, están en lo cierto en señalar que en efecto el expediente de contratación es toda la historia de la contratación que se realice y que contiene los documentos que se han generado en el transcurso de este expediente, de esta contratación pública. Y que por lo tanto tienen un inicio y tienen un final, es decir, tienen su partida de nacimiento y tienen su partida de defunción, ¿cierto? Todo ese expediente de contratación debe ser uno solo. Por lo tanto, yo les puedo preguntar, ¿cuántos expedientes de contratación debe tener una entidad pública? O deben tener el órgano encargado de las contrataciones. Y la respuesta sería que debe tener expedientes de contratación en la medida de la cantidad de procesos de contratación que existen. Quiere decir que por cada proceso de selección, así es, igual al PAC. Muy bien, Beto. Quiere decir que por cada procedimiento de selección, la entidad debe empezar a formar un expediente de contratación. Y ese expediente de contratación, justamente su partida de nacimiento, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el expediente, un expediente por proceso? Correcto, Carlos. ¿Cuál sería la partida de nacimiento del expediente de contratación? Perfecto, el requerimiento, ¿no es cierto? El requerimiento inicial, el requerimiento del que ya hemos conversado, que es elaborado por ¿quién? Por el área usuaria, ¿no es cierto? En el cual señala cuáles son sus necesidades, cuáles son las características técnicas que este requerimiento debe tener, ¿cierto? Todo ese requerimiento, ese primer documento emitido por el área usuaria, desde ese documento se forma el expediente de contratación. Y todas las actuaciones que vengan después de este requerimiento. Como ustedes ya saben, ya lo hemos ido conversando, ¿qué viene después del requerimiento? Después del requerimiento viene, vamos a verlo más adelante, la indagación del mercado. ¿Qué más viene? La determinación del valor estimado de la contratación. De repente, cuando estamos haciendo la indagación de mercado, puede suceder que los proveedores o los que me están cotizando me entreguen información que me haga modificar ese requerimiento. Ya hemos visto con ustedes que sí es posible hacer modificaciones al requerimiento. ¿En qué momentos es posible hacer esa modificación al requerimiento? Primero, cuando hacemos la indagación de mercado, que podría llamarse el primer filtro con el que salimos al mercado, ¿no es cierto? En la indagación de mercado podría ser que recopilemos información que haga necesario modificar el requerimiento. Pero acuérdense que esa modificación tiene que ser autorizada por el área usuaria, ¿ya? Correcto. ¿En qué otro momento puedo modificar el requerimiento? Cuando ya estoy en el procedimiento de selección y los postores o los participantes presentan consultas y observaciones. En ese momento también es posible que se modifique el requerimiento, pero nuevamente vuelvo a recalcar que ese requerimiento no puede ser modificado de oficio, sino que en este caso el comité de selección debe informar al área usuaria para pedirle la autorización y realizar la modificación correspondiente. Acuérdense además que hemos dicho que cuando se modifica el requerimiento durante el procedimiento de selección, se debe informar a la persona que aprobó el expediente de contratación de la modificación que se ha realizado. Pues bien, entonces vamos viendo que ese requerimiento que va surgiendo una serie de actuaciones posteriores a este, van a ir formando parte del expediente de contratación. Veíamos entonces el requerimiento, la indagación del mercado, ¿no es cierto? Dice, su compañera menciona que cuando hay una prepublicación no hay cambios posteriores. No hay etapa de consultas y observaciones. Se supone que ya no habrá etapa de consultas y observaciones los postores que ya consultaron, ¿no? Así es.
se puede realizar esa prepublicación, correcto. Bueno, entonces mencionamos que este expediente de contratación deberá también, por ejemplo, contener el certificado de presupuestal, debe contener la aprobación misma del expediente. Después de esa aprobación del expediente, deberá contener los documentos de la designación de un comité de selección, o si es que el órgano encargado lo va a conducir el proceso, también eso es posible. Más adelante vamos a ver que hay tipos de procedimientos de selección que los puede conducir un comité y otros procedimientos que los puede conducir el mismo órgano encargado de las contrataciones. Este expediente es un solo archivo, es un solo documento que no necesariamente va a contener un solo folder, ¿verdad? Hay expedientes de contratación, por ejemplo, que son 20 tomos, ¿cierto? Que son 10 tomos, que son 15 tomos, pero todos esos tomos constituyen un solo expediente de contratación que pasa por diversas áreas. Primero, el expediente con el requerimiento está a cargo del área usuaria. Posteriormente, este expediente es trasladado al órgano encargado de las contrataciones para que realice todas las actividades que estamos mencionando: indagación de mercado, determinación del valor estimado, solicitud de la certificación presupuestal, etc. Luego, y elaboración de un posible estudio de mercado, ¿cierto? Muy bien. Ahora pasamos a eso. Luego de eso, se aprueba ese expediente, que lo debe aprobar el titular de la entidad o a quien haya delegado esta función, y luego se le encarga ese expediente de contratación al comité de selección para que él lo custodie durante toda la etapa del procedimiento. Una vez culminado el procedimiento de selección, ya se escogió al proveedor con el que se va a suscribir el contrato. El comité debe regresar ese expediente de contratación con todo lo que ha actuado al órgano encargado de las contrataciones, quien se encargará del trámite de la suscripción del contrato. Lo cierto es que la norma establece que el único, así como menciona su compañera Rosa Isabel, el único responsable de custodiar el expediente de contratación es el órgano encargado de las contrataciones. ¿Por qué? Así lo establece la norma. Le atribuye al órgano encargado de las contrataciones la responsabilidad exclusiva de la custodia del expediente de contratación. ¿Ya? A efectos de que no exista, pues, yo considero que esa responsabilidad se ha establecido a efectos de determinar a un área orgánica específica que debe custodiar, ¿ya? Porque se entiende que va a administrar todo el tema del contrato también, ¿no es cierto? Ahora, hay casos, hay situaciones, por ejemplo, en que efectivamente, Neisser, cuando yo trabajé en una entidad pública, recuerdo que una vez se nos perdió un expediente de contratación, te cuento. La Oficina de Control Interno, que funcionaba en Lima, solicitó, y ese era un problema también, ¿no? Solicitó que se remita, para una veeduría, que se remita el expediente original de la contratación. Entonces, este órgano encargado, muy obediente, agarró su expediente original, que eran como 4 tomos, lo empaquetó, lo embaló y lo envió a través de su servicio a courier. Resulta que de manera, ¿verdad?, muy casual, es la documentación que se envió ese día se perdió, porque esta empresa que realizaba los traslados sufrió un asalto y les robaron toda la mercadería, todas las cajas, pensando que probablemente existían algunos otros bienes de valor, no eran más que documentos. Entonces el problema es que, ¿qué se hacía? En ese entonces, yo te estoy hablando del año 2011 más o menos, ¿ya? Mira, hace bastante tiempo. Entonces, el problema justamente decía, ¿qué hacemos? Yo le encontré en ese entonces una salida muy particular, que fue una figura recogida del proceso civil, que es la reconstitución o la reconstrucción del expediente. Las normas del Código Civil y el Procesal Civil establecen, por ejemplo, que cuando se pierde un expediente judicial, se tiene que reconstruir el expediente. Entonces, aplicamos estas normas de manera supletoria y empezamos a armar el expediente de cero. El requerimiento,
Porque acuérdense que en toda la contratación participan varias áreas. Entonces, el área usuaria debía tener su requerimiento debidamente avisado, su original. Se lo pedimos, copia certificada. En la oficina de certificación debía tener su certificado presupuestal. Igual le pedimos copia. Cursamos oficios a todas las áreas y les pedimos que nos pasaran los documentos, copias certificadas de aquellos documentos que formaran parte de ese expediente de contratación. Y además le pedimos, y ahí sí fue una cosa bien sui generis, porque le pedimos al notario público que participó en el procedimiento de selección que por favor validara, porque nosotros teníamos copias, en este caso sí teníamos copias de las bases integradas y de las actas, y le pedimos de que por favor validara que la firma que figuraba en esos documentos en copia era de él y que correspondían a determinado procedimiento de selección. Felizmente el notario aceptó y dio validez a toda la documentación que se le presentó, porque evidentemente no había pasado mucho tiempo y el notario tenía la información acerca. Entonces, lo cierto es que se pudo reconstruir el expediente de contratación, se le informó al órgano de control lo que había pasado, y desde entonces nos quedó como experiencia en el año 2011 que todo expediente de contratación debía ser digitalizado. Desde ese entonces, esta entidad pública del que les menciono tiene por política digitalizar todo el expediente de contratación, de forma tal que mantenemos en la custodia física del expediente, pero a la vez también mantenemos el CD o en la nube la información del expediente de contratación. Entonces, eso es efectivamente lo que se tuvo que hacer para poder solucionar esta situación. Ahora, su compañera, por ahí veo una pregunta que su compañera menciona, dice, ¿y qué pasa cuando no hay OEC? Bueno, siempre tiene que haber un OEC en las entidades públicas. De todas maneras, acuérdense que el OEC no siempre se va a llamar órgano encargado de las contrataciones, ¿cierto? El OEC puede recibir diversos nombres. Acuérdense que hemos dicho que el OEC puede ser administración, puede ser la oficina de abastecimientos, puede ser la oficina de contabilidad, etcétera, ¿no es cierto? Depende de cada estructura orgánica de las entidades públicas, pero lo cierto es que debe existir un órgano que se haga cargo de todas las compras de la entidad. El órgano que se encarga de hacer las compras, las adquisiciones de bienes, servicios, consultorías y obras, esa oficina, cualquier nombre que reciba, se denomina OEC. ¿Ya? Entonces siempre tiene que haber un OEC. ¿Por qué alguien tiene que encargarse de esas compras? Pues alguien tiene que encargarse de esa actividad. ¿Ya? Claro que sí, es mejor ahora digitalizado, ¿no? Pero la norma de contrataciones no establece el expediente digitalizado, ¿no es cierto? Nosotros nos regimos por normas tipificadas o normas escritas, pero sin embargo el tema de la digitalización nos ayuda bastante para cualquier problema de esta índole, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, ahora en estos tiempos de la pandemia, en los tiempos del coronavirus, que la digitalización es lo más elemental que se puede hacer, ¿verdad? Ahora todas las contrataciones deberían estar digitalizadas y no tendríamos ningún problema con este tema del COVID. Acuérdense, por ejemplo, que se acaba de implementar, a propósito del COVID, se acaba de implementar la existencia de los cuadernos de obras electrónicos, en el caso de la ejecución de obras. Ya no va a ser necesario que exista un cuaderno físico, porque acuérdense que toda obra debe existir un cuaderno de obra donde los contratistas anoten todo lo que sucede en la obra. Ahora ese cuaderno va a ser electrónico. Y efectivamente, con el tiempo todo tiene que ser electrónico, ¿no es cierto? Por ejemplo, los procedimientos de selección, ¿sí? En los procedimientos de selección actualmente todos son electrónicos. Anteriormente nosotros teníamos los procedimientos que se realizaban de manera presencial. Habría que presentar sobres de manera presencial en acto público, había que esperar que el notario aperture los sobres, revise las ofertas, etc. Actualmente todo eso ha sido sustituido por los procesos electrónicos, de forma tal que ya ningún proceso necesita la presentación física de los documentos. Todo se presenta a través de la plataforma del SEACE. Nosotros colgamos nuestra propuesta, toda la oferta la firmamos, la escaneamos y la subimos en la plataforma del SEACE.
la entidad la apertura el día que tiene fijada la fecha de, la fecha de apertura. ¿Ya? Su compañera Anaí me pregunta, firmado con fecha, ¿te refieres a la recopilación o a la reconstrucción del expediente? Claro, exactamente, tenías que sellarlo con fecha actual. Lo que pasa es que cuando hablamos del procedimiento de la reconstrucción del expediente, se hace una resolución en la que se indica todos los considerandos y luego se dice, ordénese, la reconstrucción del expediente tal, ¿no? Y ahí señalas y le estás dando validez a esa contratación. Como te digo, utilizamos de manera supletoria algo que se establece en el Código Procesal Civil, que es una figura válidamente aplicable, porque acuérdense que la norma de contrataciones es una norma especial, pero que podemos aplicar normas supletoriamente que no contravengan lo que diga la norma de contratación. Entonces, como no lo contradecía en ningún aspecto, utilizamos supletoriamente eso. No es que a veces los funcionarios tenemos mucho miedo de utilizar estas figuras en aras de solucionar problemas que se van presentando el día a día. Otra figura, por ejemplo, respecto al tema ya del proceso administrativo, es la famosa conservación de los actos, pero que tampoco las entidades públicas lo utilizan mucho, ¿no? Son figuras válidamente aplicables y que algunos funcionarios, si no la ven escrito, no lo quieren hacer, ¿no? Pero yo creo que hay figuras que se pueden aplicar válidamente con ganas de continuar el proceso y lograr que la entidad cumpla, pues, con sus objetivos. Claro, la ley del procedimiento administrativo general, por supuesto, se aplica la ley del procedimiento administrativo general, Código Procesal Civil, Código Civil, todas las normas de derecho público que le sean aplicables. Muy bien, entonces tenemos aquí que el expediente de contratación, cuando contiene todo, ¿verdad? Nosotros hemos dicho, acuérdense, que toda contratación tiene 3 etapas y la hemos separado básicamente en las actuaciones preparatorias, que es lo que estamos viendo en este módulo, en el procedimiento de selección y en la ejecución contractual. Este expediente de contratación contiene todos los documentos que se produzcan desde las actuaciones preparatorias, durante el procedimiento de selección y durante la ejecución contractual. De forma tal, por ejemplo, que si estuviésemos en un procedimiento de selección y el postor impugnara el otorgamiento de la buena pro, ¿quién resuelve ese recurso de apelación? Lo resuelve la Oficina de Asesoría Jurídica, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, yo he encontrado en muchas ocasiones la siguiente situación. Cuando hemos llegado, por ejemplo, a hacer algún inventario o a revisar que la documentación del OEC esté en orden y hemos preguntado por el expediente, queremos ver la licitación pública del año 2019, ¿dónde está? Y el OEC se ponía a buscar su expediente de contratación y, ¿sabes qué? No está. ¿Por qué no está? Y de pronto por ahí dice, ¿sabe qué? Ya me acordé. Yo recuerdo que en ese proceso se presentó un recurso de apelación y que entonces se fue remitido y desde ahí nosotros tenemos otro documento. O sea, todo lo que había pasado antes de la apelación se fue a la Oficina de Asesoría Jurídica y nunca regresó al OEC, ¿no? Entonces, eso es responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones. Si se presenta un recurso de apelación, yo no tengo por qué enviarle el original a la Oficina de Asesoría Jurídica. Haría lo que conocemos como el falso expediente. Armo copias de lo pertinente y se lo remito a la Oficina de Asesoría Jurídica para que ellos resuelvan. Y luego, la resolución que resuelve ese recurso tendrá que ser incorporada en mi expediente de contratación. Lo mismo pasa cuando los procesos ya en la etapa de ejecución contractual, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos controversias entre la entidad y el contratista. Esas controversias que suceden en la etapa de ejecución contractual, a diferencia de las controversias que se suscitan durante el procedimiento de selección, en la ejecución contractual se resuelven a través de la conciliación y el arbitraje. ¿Quiénes son los que hacen la defensa jurídica del Estado en esos casos? También la Oficina de Asesoría Jurídica o la Procuraduría Pública de la entidad. Lo mismo pasa, a veces las entidades públicas envían el expediente entero de contratación a la Oficina de Procuraduría. Tampoco, eso es un grave error. Lo que debemos hacer es enviarle copias, pueden ser legalizadas o copias certificadas, a la Oficina de Procuraduría para que haga su defensa y nosotros como OEC, en cumplimiento estricto de lo que establece la norma, deberemos mantener custodiado todo el expediente de contratación. Efectivamente,
efectivamente, Cristian, yo considero que lo ideal es enviar una copia. Yo desde la experiencia que les comenté, que se nos perdió porque el órgano de control nos perdía el expediente, desde allí recomiendo nunca más descuidarse de su expediente de contratación, digitalizarlo y si es que es necesario o requerido por un área, remitir las copias pertinentes. Así es, se puede emitir copias, se puede enviar las copias sedateadas por la Secretaría General. Muy bien, entonces, este expediente de contratación, según lo que señala la norma, debe estar conformado por todos los documentos. Y además, todas las áreas de la entidad están obligadas a remitir copia de los documentos que se generen como parte de este procedimiento de selección. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay actuaciones que no las hace el órgano encargado de las contrataciones. Por ejemplo, el trámite de pagos, las facturas, las copias que se generen, los informes, qué sé yo, que se presenten y las facturas, las guías, normalmente van a estar a cargo de la oficina de contabilidad porque ellos harán el trámite para el pago, ¿cierto? Pero todas esas áreas deben enviar copia de las facturas para que puedan ser anexados al expediente de contratación, de forma tal que este expediente de contratación contenga toda la historia, todo lo que sucedió en el expediente o en esa contratación, ¿cierto? Muy bien, vamos a... todo el expediente de contratación. Ya hemos mencionado que es el órgano encargado de las contrataciones el responsable de remitir al titular o a quien éste haya delegado las veces para que el expediente sea aprobado. Ese expediente, si no es aprobado, no puede designarse un comité y no puede encargársele a un comité de selección. Solamente con el expediente aprobado, debidamente aprobado, es que el órgano encargado puede remitir el expediente al comité que se haya designado para que conduzca este procedimiento. Una práctica muy usual y que también es una práctica buena recogida o instaurada por OCE a través de sus formatos. El OCE tiene, por ejemplo, unos checklists que no son de uso obligatorio, igual que las guías que les mostré el otro día, pero que, por ejemplo, contiene un checklist muy interesante de todos los documentos que debe contener el expediente de contratación, de forma tal que nosotros, como funcionarios del OSE, podamos chequearlo, pues no es más fácil saber así, ¿no? Oye, el requerimiento está, sí, hubo modificaciones, entonces vas haciendo el check de toda esa documentación y con eso tienes tú la certeza y la seguridad de que no te estás olvidando de nada, porque a veces algo se te puede ir. Con estos checklists, la revisión del contenido del expediente de contratación es mucho más fácil, ¿cierto? Y con mayor seguridad. Desde entonces, ¿desde qué documento estamos diciendo que contiene el expediente de contratación? Desde el requerimiento, que es como su partida de nacimiento, hasta el cumplimiento de las obligaciones total que se deriven del contrato, que sería su partida de defunción, ¿cierto? ¿Cómo se culmina la relación contractual? Con el cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento de las obligaciones? ¿Cuál es la obligación del contratista? Cumplir con el servicio. ¿Cuál es la obligación de la entidad? Pagar por esos servicios. Entonces, cuando se haya cumplido con cancelar, ese expediente de contratación se cierra, ¿no es cierto? Si es que no hubiesen controversias pendientes. Muy bien. Ahora, nosotros tenemos que en el artículo 42 del reglamento de la ley de contrataciones, se señala textualmente que el órgano encargado de las contrataciones debe llevar un expediente de contratación, es lo que señala este artículo, en el que se ordena y se archive y se preserve además la información que respalda las actuaciones realizadas de la entidad, desde la formulación del requerimiento, que la hace el área usuaria, hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato, es decir, el pago, ¿cierto? Incluidas, fíjense lo que señala la norma, aquí es muy textual, incluidas las incidencias del recurso de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual según corresponda. O sea, lo que les mencioné. Si hay recurso de apelación, todo debe estar en el expediente. Si hay sometimiento a los mecanismos de resolución de conflictos,
conciliación y arbitraje, todos estos documentos que se generen también deben formar parte del expediente, señalando la obligación de que todas las demás áreas, claro, las demandas arbitrales estamos hablando, ¿ah? Porque en un contrato de la administración pública bajo el ámbito de aplicación de la norma de contrataciones, sabemos que toda controversia se va a solucionar a través de la conciliación o el arbitraje. Si se inicia conciliación o arbitraje, todo también debe formar parte del expediente, incluida la demanda arbitral, incluida la contestación de la demanda, incluido el laudo arbitral que se hubiese generado en esa controversia, ¿ya? Por eso la norma es bien clara y precisa, incluidas, ¿no es cierto?, las incidencias de los recursos de apelación y los medios de solución de controversias de la ejecución contractual. ¿Cuáles son esos medios de solución de controversias? Conciliación y arbitraje. Todo eso debe formar parte del expediente de contratación. Precisándose de que las demás dependencias de esta entidad pública deben facilitar la información relevante para mantener el expediente completo, ¿ya? Entonces, es obligación, ya saben, del OEC poder mantener este expediente de contratación. Mencionamos también que es el órgano encargado de las contrataciones el responsable de remitir el expediente de contratación debidamente ordenado para que el titular de la entidad pueda aprobar, ¿cierto?, en forma previa a la convocatoria y a la designación de un comité de selección. Y luego, pues, señala la norma también que este expediente de contratación debe contener lo siguiente, y hace una breve explicación de aquellos documentos o de aquellas actuaciones que debe contener, que las vamos a detallar una por una. También, Neisser, también, su compañero Neisser pregunta, cuando los demás postores presenten quejas o apelaciones porque se presume que hubo algún fraude, también van en el expediente todo lo que suceda, todo lo que se presente, todo aquello que esté relacionado con el expediente de contratación debe ir en ese expediente, ¿ya? El código está. Muy bien, entonces vamos a ver, les mencionaba que en el artículo 42 la norma señala qué es lo que debe contener ese expediente. Bueno, antes de eso, aquí en esta lámina tenemos el concepto de lo que es un expediente de contratación, que ya lo estamos viendo, ¿no es cierto? En sentido amplio podemos decir que son el conjunto de actuaciones referidas a un proceso de contratación, ¿cierto? Lo que acabamos de mencionar. Y en un sentido estricto podríamos decir que el expediente reúne toda la información necesaria para la contratación, ¿cierto? El requerimiento técnico, el valor referencial, etcétera, ¿cierto? Que son conceptos que ya lo hemos visto. Muy bien, estas son las 3 etapas de las que yo les estaba hablando, la etapa de actuación, programación y actuaciones preparatorias, la etapa del procedimiento de selección y la etapa de ejecución contractual. Fíjense ustedes, en estas láminas, de manera muy resumida, estamos haciendo una indicación de todo lo que contiene, por ejemplo, las actuaciones preparatorias, ¿no?, que ya lo hemos venido hablando. Requerimiento, indagación de mercado, resumen ejecutivo, determinación del valor estimado, certificación presupuestal, el procedimiento, el sistema de contratación, etcétera, ¿cierto? Y si hablamos ya del procedimiento de selección, tenemos la convocatoria, el registro, consultas, todo. Y en el tema de la ejecución contractual también, ¿no es cierto? Las formalidades del contrato, las garantías, las adendas, etc. ¿Ya? Todas estas actuaciones forman parte entonces del expediente de contratación. Y mencionábamos, acá también ya esta lámina ya la hemos explicado también, que el expediente de contratación debe ser remitido por el OEC para la aprobación, ¿no es cierto? Muy bien. Y también establece la obligación de que una vez que el comité haya otorgado la buena pro, debe devolver el expediente de contratación. Otra de las recomendaciones que siempre hago, de acuerdo a la experiencia también, es la formalidad con la que se debe recepcionar el expediente de contratación y con la que se debe devolver el expediente de contratación. ¿Y por qué?
porque me tuvo que pasar justamente para adquirir esta experiencia. Resulta que el OEC me entregó el expediente de contratación, pero había una modificación del requerimiento que no me entregó. Es decir, hubo un requerimiento inicial, versión número 1, con la que se hizo el estudio de mercado, pero aparentemente luego hubo una modificación que fue una versión 2 del requerimiento. ¿No es cierto? Fue de que cuando el comité recepcionó este expediente de contratación y convocó el proceso, obviamente convocó el proceso de acuerdo a los requerimientos originales que había enviado el OEC. Evidentemente esto generó algunas quejas, algunas consultas, algunas observaciones, y finalmente el proceso se declaró nulo, porque el área usuaria dijo que eso no era lo que ellos habían pedido y que ellos habían hecho modificaciones a su requerimiento. Problema, ¿cierto? Nulidad. La nulidad se declara y se establece allí las responsabilidades de quienes dieron lugar a esta nulidad. Entonces, cuando el órgano de control empezó a hacer la investigación para saber dónde había estado la falla, el órgano encargado dijo, yo le he entregado al comité, le he entregado todo el expediente de contratación. Ahí tengo el cargo donde el comité me ha firmado y me dice que yo le he entregado el expediente de contratación completo. Entonces, en efecto, estaba el cargo del expediente de contratación completo, pero no estaba esa modificación. Entonces fue sumamente difícil poder probar que el órgano encargado no remitió esa segunda versión del área usuario, del requerimiento. Finalmente, y por suerte, se encontraron algunos correos donde el comité hizo algunas consultas en ese entonces al OEC y que por allí pudieron determinar que en efecto nunca se entregó esa segunda versión, ¿ya? Pero desde allí entonces la experiencia es la siguiente. Tú como comité de selección no recibas un expediente de contratación que no tenga el checklist diciendo toda la información que contiene. Segundo, no recibas un expediente de contratación que no esté debidamente foliado para saber la cantidad de folios que te está entregando, ¿cierto? Y tercero, en el acta que tú firmes de recepción, efectivamente suscribe y verificando que el expediente esté completo. Y posteriormente, cuando culmines tus funciones, es decir, una vez que hayas otorgado la buena pro al contratista que se haya sido ganador de esta buena pro, remite nuevamente el expediente de contratación al OEC con la misma formalidad, es decir, con un documento en el que digas, en el que menciones que los 3 integrantes del comité proceden a devolver el expediente de contratación. Por ejemplo, yo recibí el expediente con 100 folios y ahora estoy devolviendo el expediente con 300. Entonces, le diré en ese documento que estoy procediendo a devolver el expediente de contratación con un total de 300 folios, que incluyen las ofertas de los postores ganadores y el postor que participó, etcétera, 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 y lo sellamos y lo firmamos en señal de conformidad. Solo así es que vamos a poder acreditar en efecto que ese expediente de contratación ha sido devuelto en su totalidad y en su integridad, debidamente foliado también, ¿ya? Estas son algunas recomendaciones para poder tener en cuenta cuando hablamos del expediente de contratación. Bueno, entonces avanzamos para señalar que la norma señala en su artículo 42 qué es lo que debe contener este expediente de contratación. Y encontramos dentro de este numeral el primer literal, que es el literal A, que señala el requerimiento. Del requerimiento ya hemos hablado, lo elabora el área usuaria, ¿cierto? Y es el que da inicio a todo expediente de contratación. Recuerden que para elaborar el requerimiento siempre será indispensable conocer cuál es mi necesidad y además tener claro qué es lo que voy a pedir. No vaya a suceder como en el ejemplo y en las figuras que estuvimos viendo en la clase anterior. Entonces, en cuestión del requerimiento, ya estamos claros en ese sentido. Ya hemos visto también que ese requerimiento puede ser modificado, ¿no es cierto? Por el OEC o por el comité cuando estemos en el procedimiento de selección, pero con autorización del área usuaria. En el literal B del artículo 42, numeral 42.3, encontramos otro documento u otra disposición que debe contener necesariamente el expediente de contratación y es lo relacionado a las fórmulas de reajuste.
¿qué es lo que precisa la norma? Que en los contratos de ejecución periódica o continuada de bienes, servicios en general y consultorías en general, pactadas en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección, es decir, las bases, pueden considerar fórmulas de reajustes de los pagos que correspondan al contratista. ¿Y a qué se refiere ese tema de reajustes de precios? Ese tema de reajustes consiste en lo siguiente. El contratista puede ser que haya dado un precio, o por decir así, unitario para determinado servicio o para determinada contratación periódica, ¿cierto? Pero que sin embargo este precio tenga que ser ajustada en la oportunidad en la que se va a realizar el pago, tomando en cuenta las variaciones al índice de precios de consumidor que establece el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y que corresponde al mes que se efectúa el pago. Esta fórmula de reajuste, por si acaso, no necesariamente implica que va a aumentarse el precio, ¿eh? A veces puede disminuirse el precio. Entonces, puede darse el caso de que en los expedientes de contratación se consigne de que habrá la posibilidad de que los contratos acepten o se incorpore esta disposición de que va a proceder la fórmula de reajuste, ¿ya? Hay algunas opiniones, por ejemplo, la opinión 161 del 2019, que precisa si es que se podría presentar también en las consultorías de obras, ¿no? El tema de los reajustes. Y es que lo que señala la norma respecto de las fórmulas de reajustes es que en el caso de bienes y servicios y consultorías se aplican las fórmulas de reajustes, mientras que en el caso de la ejecución de obras o de las consultorías de obras, en realidad lo que se utiliza para la actualización son otras fórmulas, como las fórmulas polinómicas o las fórmulas monómicas. ¿Ya? Eso respecto a las fórmulas de reajuste. Cualquier preguntita, por favor, me la hacen. Aquí tenemos lo que les estaba mencionando, que en el caso de los reajustes procede para los contratos y suministros de bienes y servicios de ejecución periódica y las consultorías en general, y se utilizan los índices de consumidor, de precios del consumidor que publica el INEI. Y en el caso de las consultorías de obras, procede con las fórmulas monómicas o polinómicas, y en el caso de la ejecución de obras, con las fórmulas polinómicas, ¿ya? Y en el caso de bienes que estén sujetos a cotización internacional o servicios donde se utilizan estos bienes, no se aplica el IPC, o sea, no es posible aplicar el índice de precios al consumidor. Es una fórmula bien sencilla en realidad para ajustar el tema de los índices del precio. Hay diversos rubros, hay vivienda, hay servicios, etcétera, ¿no? Recuerdo que una vez un contratista con el cual teníamos un contrato de alquiler nos solicitó la fórmula de reajuste porque decía que le estábamos pagando muy poco. Cuando yo calculé la fórmula de reajuste, en realidad en lugar de aumentarle el precio, le disminuíamos. Y le decíamos, señor, no pida el reajuste porque usted se va a perjudicar. No, decía, porque a mí mi abogado me ha dicho que yo debo pedir el reajuste y ustedes me van a pagar más. Era mentira, porque los índices del precio al consumidor en ese entonces habían disminuido respecto de los alquileres y por lo tanto cuando le hicimos la fórmula de reajuste, en este caso no le pudimos cancelar lo que él estipulaba, lo que él quería, ¿no? Por el contrario, en realidad fue un poco más perjudicado para él porque le tuvimos que pagar menos, ¿ya? Ya, muy bien. ¿Cuál es la pregunta que menciona por aquí? Así sea servicio, ¿podemos reajustar el precio? Así sea servicios a suma alzada, podemos reajustar el precio. En realidad va a depender de lo que se haya, pactado, ¿no? Si nosotros hemos pactado dentro de las bases que va a proceder el reajuste de precios, podríamos hacer el tema de reajuste de precios, ¿ya? Muy bien. Dice, cuando es por tipo de cambio también hay reajuste. Cuando hay tipo de cambio, a ver, vuelvo a repetir. Sí es posible el tema del reajuste, pero tiene que estar estipulado en los documentos.
Cuando sea posible, allí sí, ¿ya? En el tema del tipo de cambio también, sí, cuando se pacte en moneda extranjera también, ¿ya? Por aquí había un tema de... Muy bien. ¿Quién calcula el reajuste, el almacén o la OS? Normalmente el que lo calcula es el órgano encargado de las contrataciones. La norma no estipula explícitamente quién lo debe calcular, pero por una cuestión de técnica, de conocimiento, quien lo elabora es el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? El ente técnico. Muy bien. Otro documento que debe contener, de acuerdo a este artículo 42 en el literal C, es la declaratoria de viabilidad y verificación de la viabilidad cuando ésta exista en el caso de las contrataciones que formen parte de un proyecto de inversión pública, ¿cierto? Cuando hay proyectos que se consideran como proyectos de inversión pública, para poder convocar el expediente necesariamente debe contener ese documento en el cual se autorice o se apruebe ese proyecto de inversión pública, ¿ya? Es decir, deben contar con su famoso código del Sistema Nacional de Inversión Pública, aunque ahora me parece que ya tiene otro nombre, ¿no? Ya no es SNIP. Me parece que ya esto de aquí también ha sido modificado actualmente, el tema de la inversión pública. Invierte P, no es Invierte P, ¿no? Es que genera el tema de la formulación de los proyectos de inversión pública, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, invierte P, creo es ahora, ¿no? Ya, listo. Entonces, lo cierto es que debe existir ese certificado de viabilidad que lo emita, en este caso, el sector correspondiente para aprobar ese proyecto. Es una serie de documentos que se sigue para sustentar que el proyecto constituye un proyecto de inversión pública. Para esto hay una serie de evaluaciones donde se tiene que acreditar de que el proyecto es sostenible en el tiempo, de que el proyecto va a poder tener una ejecución, una planificación, etcétera, ¿no? A largo plazo. Y que va a beneficiar, pues, a una cierta cantidad de ciudadanos o beneficiarios. Pero debe solicitarse la documentación correspondiente de que cuente con ese código, como anteriormente lo denominábamos, el código SNIP. Sin ese código no puede continuarse con la contratación. ¿Qué otro documento debe solicitarse en el expediente? En el caso de obras contratadas bajo la modalidad de llave en mano, que lo vamos a ver en la siguiente clase cuando tratemos las modalidades de contratación, que cuenten con equipamiento, también debe haber las especificaciones técnicas de los equipos requeridos. Es decir, si yo estoy contratando una obra, pero también requiero que la obra, el contratista no solamente me ejecute la obra, sino también me entregue equipamiento, debo necesariamente, además del expediente técnico, que es diferente del expediente de contratación, además del expediente técnico, debo anexar las especificaciones técnicas de esos bienes. Porque resulta que en algunas ocasiones las entidades públicas decían, por ejemplo, ¿no? Quiero que tú como contratistas me ejecutes la obra de la construcción de un hospital, pero quiero que me lo entregues equipado. Pero sin embargo, no hacían las especificaciones técnicas de los equipamientos que debían ir, de forma tal que el contratista ponía lo que quería, porque como no hay especificaciones técnicas de esos equipamientos, el contratista entonces no tiene obligación alguna. Por eso es muy importante que en los expedientes de contratación también existan estas especificaciones técnicas en esta situación. Adicionalmente, la norma señala que en el caso de ejecución de obras también debe incorporarse el sustento, me fue acá la máquina, de que procede efectuar la entrega parcial del terreno de ser el caso. ¿A qué me refiero? Para toda obra, la norma de contrataciones establece que la entidad tiene la obligación de entregar al contratista dentro de los 15 días después de suscrito el contrato, de entregar la disponibilidad física del terreno. Anteriormente hablábamos de una disponibilidad física total, es decir, si yo quería una obra, yo tenía que entregarte la totalidad de el terreno para que tú puedas, como contratista, iniciar la ejecución.
Sin embargo, ahora se permite que esas entregas pueden ser parciales, siempre y cuando la contratación lo permita, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer una remodelación, podría ir entregándole el edificio por partes, ¿no? Primero haz la remodelación del primer piso, luego me podré pasar yo al primer piso y harás en el segundo piso, etcétera, ¿no? Pero debe, en este caso, especificarse correctamente en el expediente de contratación. Esta situación, que no es clara en muchas ocasiones, ha llevado a que las entidades públicas, por ejemplo, tengan numerosos arbitrajes por no haberlo dispuesto así. Recuerdo en una contratación donde la entidad no estableció la entrega parcial del terreno, ¿ya? Es decir, no era el terreno, sino era una institución pública que iban a hacer las remodelaciones, pero la entidad no consignó de que era posible la entrega parcial. Entonces, cuando el contratista les exigió la entrega del local, la entidad dijo, bueno, yo te lo voy a entregar de manera parcial. ¿Sabes por qué? Porque no encuentro un local a donde mudarme mientras tú hagas la contratación. Entonces, como no tengo un lugar a donde mudarme, ¿qué te parece si vamos a, yo te entrego por partes? Primero el segundo piso, después el tercero, etcétera, etcétera. Evidentemente, esta situación generó que el contratista no pudiera cumplir su planificación de la ejecución del contrato, porque a veces iba a trabajar y los trabajadores estaban allí, los trabajadores de la entidad, con sus cosas, no habían desocupado, no había, etc. Todo eso generó de que la entidad pública termine un arbitraje importantísimo con el contratista, por no haber estipulado claramente en los documentos, en el expediente de contratación, que era posible entregar la disponibilidad del terreno de forma parcial, cuando esto sea posible. También debe contener el informe técnico de evaluación de software. Esto solamente en el caso de las adquisiciones de software, ¿no? La norma exige que cuando las entidades públicas compren software, porque son equipos caros, ¿no? Solicita que las entidades públicas hagan un informe técnico de la necesidad del software que se está comprando. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la entidad, creo que fue SUNAT o la RENIEC, que estaba comprando un software millonario para poder recopilar la información de todos los usuarios en la nube. Pero para que proceda esta contratación se les exige un informe técnico en el que sustenten la necesidad de la contratación de ese software, cuál es el tiempo, digamos, de beneficio que puede ser, en este caso, obtenido por la entidad. Sí, si me lo recuerdo, si es una Renier, pero era un software con el cual podían almacenar allí los datos, ¿no? Son los que más... Sí, por lo que más recaudan también, ¿no? ¿Qué otro documento debe ir en el expediente de contratación? El informe técnico, exactamente, es adicional al requerimiento. Además del requerimiento, debe ir ese informe técnico en el que justifique la compra de ese software, ¿ya? Hay todas normas para poder realizar este informe, ¿ya? Es un informe técnico bien especializado en realidad, ¿ya? En una contratación que estuvimos haciendo una auditoría, la entidad había hecho su informe técnico de software diciendo es importante comprar porque es un requerimiento del área usuaria y nada más, ese era su informe. Entonces se le observó porque el informe técnico debía ser un informe que sustente, mira, sin este software nosotros estamos trabajando así. Con ese software nosotros vamos a tener esta productividad y va a mejorar en ese sentido. O sea, justificar por qué se está comprando el software, ¿ya? Porque a veces, por ejemplo, con el tema del software, resulta que las entidades públicas a veces compran algo que no es necesario. Por ejemplo, el almacenamiento en la nube. El almacenamiento en la nube, si uno realiza el almacenamiento, es incluso hasta gratuito. Claro que tiene topes, ¿no es cierto? Pero entonces tendrías que justificar qué tan necesario es para ti ese software.
Hay entidades que invierten millonarias sumas en software, pero que realmente no son sostenibles o no son sustentables, y que además es un software que tranquilamente lo podría haber desarrollado algún trabajador de la entidad de la Oficina de Ingeniería e Informática, ¿no es cierto? Claro, no es gratuito. Se alquila el espacio, correcto. Pero, por ejemplo, en el caso de los software, a veces ese software lo puede desarrollar tu mismo trabajador de la entidad. Como te decía, el que está en el área de la informática. Puede por ahí desarrollar algunos software pequeños para, por ejemplo, el tema de los correos, etc. No es necesario que compres todo ese tema del software para poder contratar. Así es. Por eso les decía que es necesario ese informe, ¿ya? Justamente para que justifiquen la necesidad de la compra de ese software. También debe contener el documento que aprueba el proceso de estandarización cuando corresponda. Ya hemos conversado el tema de la estandarización, ¿verdad? ¿Se acuerdan la clase pasada? No. Beto, la estandarización no es proveedor único. La estandarización es marca única, marca, ¿ya? En la estandarización, nosotros nos estandarizamos, pero solamente vemos marca. Pero pueden haber varios distribuidores, varios proveedores que me den esa marca. Lo que yo hago es estandarizarme para utilizar una marca de los productos porque acredito de que tengo bienes preexistentes que necesitan de que ese producto se compre de determinada marca para asegurar el funcionamiento y la operatividad del equipo preexistente. Solamente cuestión de marca, ¿ya? Ya pusimos el ejemplo de la flota de carros, los toners, por ejemplo, dijimos también el tema de los repuestos para los aires acondicionados, etc. ¿Ya? Los repuestos para las impresoras, por ejemplo. Pueden haber diferentes proveedores, pero lo que yo estoy estandarizando es la marca. Yo voy a comprar productos toners de la marca HP porque todas mis impresoras son HP y para yo asegurar el mantenimiento y el buen funcionamiento de estas máquinas, debo ponerle marcas HP. Porque si yo le pongo una marca compatible u otra marca, corro el riesgo de quitarle la potenciabilidad a estos equipos y de que no funcionen correctamente. Entonces, se realiza este procedimiento de la estandarización, se justifica, se sustenta y el titular saca una resolución autorizando a poner la marca, ¿ya? Porque acuérdense que en el requerimiento está prohibido consignar marcas. Sin embargo, hay una excepción. ¿Cuál sería la excepción? La estandarización, ¿ya? Tengámoslo claro eso. ¿Qué más debe contener este expediente de contratación? La indagación de mercado realizada y su actualización cuando corresponda. Respecto a la indagación de mercado, vamos a conversar en la siguiente clase porque vamos a conversar respecto de la indagación y de la determinación del valor estimado y el valor referencial de la contratación, ¿no? Lo que antes se conocía como estudio de mercado. Eso lo vamos a dejar para tratarlo en la siguiente clase cuando veamos indagación de mercado, valor referencial y valor estimado, ¿ya? Pero en resumidas cuentas, en resumen, podemos mencionar que la indagación de mercado es justamente esa evaluación que hace el órgano encargado de las contrataciones para poder determinar el precio de los productos que voy a comprar, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice el mercado, no? Yo voy a estudiar el mercado para saber cuánto me va a costar ese requerimiento de bienes, de servicios, de consultorías o de obras. Bueno, en el caso de obras sabemos que el valor será determinado en el expediente técnico. ¿Qué más debe contener el expediente de contratación? El valor referencial o el valor estimado según corresponda. Este valor estimado o este valor referencial lo obtenemos de la indagación de mercado. Valor referencial, lo adelantamos un poquito, valor referencial se utiliza para el caso de bienes y servicios. Perdón, valor estimado para el caso de bienes y servicios. Y valor referencial se utiliza las consultorías y la ejecución de obras. Chicos, las diapositivas están en la plataforma. Las diapositivas están colgadas allí en la plataforma. Tienen que revisarlas. En las virtuales. Así es. Allí las pueden verificar, ¿ya? Muy bien. Ya entonces mencionamos el valor referencial
inicial o el valor estimado de la contratación, ¿cierto? También en el expediente debe mencionarse la opción de poder realizar contratación por paquetes, lotes o tramos cuando corresponda, ¿cierto? Paquetes, lotes o tramos, ¿no? Construcción de la carretera. Vamos a hacer una carretera de aquí a la carretera que una La Libertad con Tumbes. Entonces podemos hacer el primer tramo de La Libertad a Lambayeque, segundo tramo, si no, etcétera, se me ocurre, ¿no? Podría ser este ejemplo, ¿ya? Esa opción también tendría que consignarse en la información. La certificación de crédito presupuestario y o la previsión presupuestal de acuerdo a la normativa vigente. También en la siguiente clase, que son temas de la siguiente clase, vamos a conversar sobre las diferencias entre una certificación presupuestal y una previsión presupuestal, que no es lo mismo. Vamos a ver más adelante esas incidencias de cómo era antes cuando las certificaciones presupuestales no se sinceraban. Y vamos a ver también por qué monto se debe solicitar la certificación presupuestal. Lo vamos a ver en la siguiente clase. Porque había ocasiones, por ejemplo, en que las entidades solicitaban la certificación por el monto total del contrato. Había un contrato por 3 años y se solicitaba la certificación presupuestal por los 3 años. La norma ya claramente establecido cómo debe realizarse esta solicitud de certificación presupuestal a efectos de no perjudicar el presupuesto que tiene la entidad para el año, ¿ya? ¿Cómo se llama ese presupuesto que tiene la entidad? El PIA, ¿no es cierto? Y luego tenemos también el modificado. ¿Qué más debe existir en el expediente de contratación? La determinación del procedimiento de selección. Acuérdense, hemos mencionado en alguna ocasión que los procedimientos de selección son los siguientes: concursos públicos, licitación pública, adjudicación simplificada, selección de consultores individuales, subasta inversa electrónica, compras por convenio marco, contrataciones directas, etc. ¿Cierto? Son 7. Y también tenemos otras, las de diseños, la comparación de precios, y también tenemos las de diseños, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso debe estar ya señalado en el expediente de contratación, así como el sistema de contratación. También son temas que lo vamos a tocar en la clase de mañana, me parece. ¿Cuáles son los sistemas de contratación que existen, ¿no es cierto? Así como las modalidades. Vamos a ver que una cosa es el sistema de contratación y otra figura son las modalidades de contratación, ¿ya? Entonces, vamos a conversarlo, ese tema también en la siguiente clase. ¿Qué otro documento debe contener este expediente de contratación? El resumen ejecutivo cuando corresponda. ¿Y por qué cuando corresponda? Porque solamente corresponde en el caso de bienes y servicios, ¿ya? En este caso, la norma o el OCE ha establecido también formatos para los resúmenes ejecutivos, y en este formato hay información que el órgano encargado de las contrataciones elabora y que consigna del expediente de contratación. Su mismo nombre lo dice, es un resumen de toda la historia que hasta ese momento ha sucedido. Si es que, por ejemplo, se ha recibido la primera versión del requerimiento, o si es que ha habido 2 versiones, si es que ha habido modificaciones, a quienes invité para participar de mi indagación de mercado, si es que he determinado en mi indagación de mercado que hay pluralidad de marcas, eso es lo importante, ¿no? La modalidad de contratación, etc. Ese resumen se publica bajo sanción de nulidad también al momento de la convocatoria. Ese es un documento que debe existir de todas maneras en el expediente de contratación. Y finalmente la norma señala en su literal N que también debe ir cualquier otra documentación necesaria conforme a la normativa que regule el objeto de contratación, ¿ya? Por ejemplo, vamos a imaginar, les decía la clase pasada, estamos ante un contrato de especial de disposición de residuos sólidos. Verificaremos si es que en la norma de residuos sólidos establecen algún otro documento necesario para poder consignarlo en nuestro expediente de contratación, ¿ya? Eso es lo que la norma establece que debe tener este expediente de contratación, hablando de la primera parte, en este caso, antes de que se le entregue
al comité de selección, porque ya hemos visto que el contenido del expediente de contratación, ¿no es cierto?, será completo cuando, o estará completo cuando la contratación culmine. ¿Y cuándo va a culminar? Cuando las partes cumplan sus prestaciones. El contratista o el cumpla con su obligación de prestar el servicio o de entregar los bienes o de ejecutar la obra y la entidad cancele por esos servicios o por esos bienes. Esta es entonces la información que debería contener el expediente de contratación en la etapa de actuaciones preparatorias. Ya hemos mencionado que cuando un procedimiento de selección sea declarado desierto, es decir, el procedimiento de selección se convoca y puede ser que no quede ninguna oferta válida, entonces el proceso se declara desierto. En ese caso, la entidad debe volver a convocar este expediente de contratación y debe volver a aprobar el expediente de contratación solamente cuando se hagan modificaciones al requerimiento. Cuando un proceso es declarado desierto, se exige que el comité elabore un informe detallando cuál considera que son los motivos por los que este proceso quedó desierto. Y si es que los motivos por los que el proceso quedó desierto están relacionados al requerimiento, entonces será necesario que el requerimiento se vuelva a realizar o hagan ajustes al requerimiento. Solo en este caso será necesario que el expediente de contratación se vuelva a aprobar. Si es que no se modifica, vamos a imaginar que hacemos la indagación por qué quedó desierto y me dicen, bueno, la verdad es que me olvidé, los postores me dicen, yo me olvidé, no pude presentar mi oferta, tuve problemas con la plataforma, etc. Entonces los motivos son otros. Lo que voy a hacer como comité es volver a convocar el proceso con el mismo requerimiento sin necesidad de que tenga que ser nuevamente aprobado. ¿Ya? Terminamos esta diapositiva señalando y recalcando que es el órgano encargado de las contrataciones el que tiene a su cargo la custodia del expediente de contratación y solamente está exceptuada de esta responsabilidad en el periodo en el que el expediente es custodiado por el comité de selección. Esto me deja como conclusión lo siguiente. Si yo les pregunto, ¿quiénes son los autorizados a custodiar el expediente de contratación? Y les preguntaría, ¿el titular de la entidad? ¿La oficina de logística? ¿El OEC? ¿El comité? Y yo podría decirles que es únicamente el OEC, pero también el comité durante el procedimiento de selección. Solamente durante el procedimiento de selección. ¿Ya? Entonces, por allí, la norma de dar posibilidad de que custodie también el comité, pero solo durante la selección. Pero fíjense, no menciona a nadie más, no menciona a la oficina de asesoría jurídica mientras resuelve el recurso, no menciona a la oficina de procuraduría, no menciona al titular de la entidad mientras se lo quiere revisar, no menciona al área usuario. Solamente puede ser custodiado por el OEC y durante el procedimiento de selección por el comité. Nadie más es el responsable de custodiar el expediente. Para el momento del pago, el expediente de contratación sigue en la oficina encargada de las contrataciones. Solamente los documentos que son procesados para el pago irán en copias a las áreas de contabilidad o tesorería, según corresponda, hasta que se realice el pago correspondiente. Muy bien, chicos. Eso es todo lo que tenemos en relación al expediente de contratación. No sé si tienen ustedes alguna consulta, algo que quieran tocar de un tema adicional en estos minutos que nos quedan todavía pendientes. Todo está claro, ya quieren ir a descansar. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Están ahí? Hay trabajo, dice Beto, pero está bien, pues Beto, mientras exista trabajo es mejor. Acordémonos que estamos en una situación en la que tener un trabajo es una bendición divina.
Así es, ¿no es cierto? Porque en realidad tenemos algunos sectores que han sido bastante golpeados por esta pandemia y que así quieran no pueden reiniciar sus actividades porque no se los permiten o porque el rubro a los que están dedicados definitivamente han sido pues postergados en la economía peruana, ¿no? Tu compañero me dice, ¿podría explicar lo de los valores referencial y estimado? No, vamos a avanzar un poquito entonces con el valor referencial y estimado. Lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿eh? Pero solo te podría adelantar en que el valor estimado solamente se elabora o se determina para el caso de bienes y servicios y el valor referencial para el caso de obra. ¿Ya? No ahondamos más porque la siguiente clase la vamos a tocar y vamos a repetir probablemente lo mismo. Solamente que nos quede claro eso. Valor estimado, bienes y servicios, valor referencial, ejecución y consultorías de obras. ¿Ya? Sí, Cristian, construcción, programas sociales, etcétera, ¿no es cierto? Dice, cuando se refiere a proyectos públicos, se entiende que todos son públicos, valga la redundancia. Ah, ok. Lo que pasa es que cuando me refería a proyectos de inversión pública, ¿ya? Cuando yo les decía, cuando les hablaba del SNIP, o me dijeron por ahí sus compañeros Invierte P, su compañera dice, ¿no? No se supone que todos son proyectos públicos porque solo los hacen las entidades. Sí, en realidad, o sea, las contrataciones todas son públicas. Sin embargo, en el caso de las obras, hay proyectos, o no necesariamente obras, ¿eh? También hay algunos servicios, que son considerados como proyectos de inversión pública. En este caso, para constituirse un proyecto de inversión pública, se entiende que debe seguir todo un procedimiento porque deben acreditar de que ese proyecto sirve con una serie de requisitos de evaluación, por ejemplo, que son sostenibles, y que se hacen con la finalidad de crear, impulsar y ampliar el tema de los servicios públicos, ¿ya? Entonces, no todo lo que la entidad contrate es inversión pública, no todo, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo hacer una obra y esa obra no es inversión pública, porque para ello tienen que pasar una serie de requisitos, ¿ya? Tenemos 4 obras en ejecución y esta semana se reactiva, me comunica Beto. Ahora con este tema de la reactivación, a propósito del decreto 101 que acaba de emitirse, a mí me genera por ahí algunas dudas, ¿no? Porque les mencionaba de que en uno de sus articulados señala de que las regiones de La Libertad y Tumbes no van a reactivar sus actividades económicas. Sin embargo, en la segunda disposición complementaria les mencionaba que de manera general hacen alusión a todas las obras. Entonces deberíamos entender que en efecto todas las obras inician su reinicio de cómputo de plazos a partir del día de mañana, ¿ya? Más bien por allí para los que son ejecutores de obra o tienen por allí sus contratistas, recomendarles que la publicación de este decreto del 101, que ha sido publicado el día de hoy, activa ya los plazos para que los contratistas puedan solicitar su ampliación de plazo y por lo tanto el reconocimiento de sus gastos generales y a todo lo que tenga que ver con los costos para la implementación de prevención contra el COVID. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Es obligatorio remitir en original el expediente de contratación. Lo que pasa es que el OSI te pide en original. El OSI te pide, remíteme el original. Pero como te comenté, a raíz de esa experiencia, yo no emito o yo no remito el original. Yo le envío, o en todo caso, le envío el original, pero saco una copia fedateada para quedármela yo, para en esa situación estar protegido. ¿Cierto? Mejor, tú sacas una copia fedateada, te la quedas y la envías y haces precisión de que estás recibiendo la orden de OSI de emitir el documento original. Pero tú ya estás cumpliendo, en este caso, con el requerimiento. ¿Alguna cosa adicional?
Así es preferible, ¿no? Es preferible pecar de desconfiado. ¿No está claro? ¿Cómo así, Beto? ¿Qué es lo que no está claro? Ah, ok. Listo. Listo, chicos. Entonces, ¿alguna otra pregunta adicional? ¿Sí? Por ahí para su compañera que preguntó sobre los proyectos de inversión pública, entonces recordemos que solamente los proyectos que tienen una visación de Invierte P son considerados como proyectos de inversión pública y por lo tanto necesitan esa aprobación. Las demás obras, los demás contratos no necesitan ese documento. Muy bien, chicos. Entonces, les agradezco la atención y nos reencontramos el día lunes para escuchar sus consultas y cualquier comentario. Espero nuevamente, como todas las sesiones que estamos teniendo, que las sesiones pues hayan cumplido con la finalidad de trasladarles a ustedes alguna experiencia de estos temas en contratación pública. Gracias, chicos. Buenas noches. Hasta luego, Beto.